Creo que se me olvidó cómo empezar videos. Sean todos ustedes muy bienvenidos y el día de hoy vamos a hablar de Sylvia Plath. Desde ya les adelanto que me gustaría tratar o compartir con ustedes dos poemas de ella. Uno es Invernando y otro es Límite, que por cosas del destino, del azar y de la tragedia se encuentran poéticamente unidos. Pero el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de Invernando y aquí está. Llegó la estación confortable, no queda nada por hacer. Ya hice girar el fórceps de la comadrona, ya tengo mi miel. 6 tarros completos, 6 ojos de gato en la bodega, invernando, en un lugar sombrío sin ventanas, en el corazón de la casa. Junto a la confitura ya rancia del último inquilino y a las botellas de vacíos oropeles, la ginebra de Sir fulano de tal. Este es el cuarto donde nunca estuve. Este es el cuarto donde nunca pude respirar. La negrura se arrecima en él como un murciélago. No hay más luz que la de la linterna y su pálido amarillo chino sobre estos objetos aterradores. Negrasnidad, decadencia, posesión. Son ellos quienes me poseen a mí, ni crueles ni indiferentes, tan solo ignorantes. Llegó el momento de estar pendiente de las abejas. Las abejas, tan lentas que apenas las reconozco, desfilando como soldados hacia la lata de almíbar, para resarcirse de la miel que les quité. Teida Lily, con su nieve refinada, las impulsan a seguir. Ellas viven de esa empresa azucarera, no de las flores. Las abejas la toman. El frío se asienta dentro. Ahora se apelotonan, forman una masa negra. Mente contra toda esta blancura. La sonrisa de la nieve blanca se expande de dentro hacia afuera como un cuerpo de 1 kilómetro de largo hecho de porcelana de Meissen, en el que en los días de calor las abejas tan solo pueden acarrear a sus muertas. Todas son mujeres, infinidad de doncellas y una esbelta dama real. Se han desembarazado de los hombres, de esos lerdos, ineptos y chabacanos patanes. El invierno es para las mujeres. La mujer, tranquila en silencio, haciendo punto, junto a la cuna de nogal español, su cuerpo es un bulbo enraizado en el frío, demasiado embotado para pensar. ¿Sobrevivirá la colmena? ¿Conseguirán los gladiolos salvaguardar su fuego e iniciar con él otro año? ¿A qué sabrán las rosas de Navidad? Las abejas ya están volando, ya saborean la primavera. Bueno, para entender un poco este poema, que de por sí, al menos a mí, me lleva inmediatamente a ingresar a esa habitación. Por lo general, yo a veces cometo el error, porque soy persona, de analizar todo lo que una persona escribe desde el punto autobiográfico. Eso, como les decía, generalmente puede ser un error, pero en este caso, no lo es, señores. En este caso está justificado porque la poesía de Sylvia Plath está considerada como poesía confesional, que es un estilo de poesía que se desarrolló entre el 50 y el 60, donde los autores hacían eso, se confesaban precisamente a través de sus poemas. Esto es importante porque a través de la poesía de Sylvia vamos a ir pudiendo descifrar su historia, su vínculo con su madre, su vínculo con su padre, su vínculo con su esposo, que hasta el momento parece ser uno de los mayores traumas, dolores que sufrió.
esta mujer. Normalmente suelo hablar de poetas suicidas y esto no será la excepción. Este poema, como muchos otros, está inspirado en parte en la relación que ella tenía con su esposo Ted Hughes. Tenían una relación bastante tormentosa. De hecho, hay un sinnúmero de datos escabrosos desde cómo se conocieron y que tú lo escuchas y decías, weón, amiga, date cuenta, o sea, desde el principio, ¿por qué te tenés que casar con este weón a los 3 meses? ¡Es un desgraciado! Pero, bueno, el amor es ciego y eran los 50, así que esa no era una realidad posible, menos para Silvia. A pesar de que era muy lista, ocupaba los primeros lugares en su carrera, estudió en varias universidades, se ganó varias becas y era muy conocida a través de la literatura. Su historia es romántica, es bastante trágica, y este poema hace alusión a una parte de esa historia, pero ya no a la historia en sí, sino como a la culminación de esta historia. De hecho, dice, ya llegó la estación confortable, no queda nada más por hacer. Ya hice girar el forceps de la comadrona. Esto se refiere a que en el año en que escribió este poema, en el 62, ya había tenido a su segundo hijo Nicolás, que en ese momento debería haber tenido 6-7 meses aproximadamente, quizás menos, pero ya había realizado su labor de madre, las labores que le imponía el género, por decirlo de alguna forma. Nos dice, tengo 6 tarros de miel completo, ¿verdad? Sino que serían los 6 años que pasó con Ted, los 6 años que llevaban de tortuoso matrimonio. También hace 6 ojos de gato. Me da la impresión a que los ojos de gato siempre han sido, por algunas culturas, asociados con elementos de clarividencia, o con elementos de suspicacia o de inteligencia. Entonces ella ya tiene los 6 ojos de gato, o sea, ya tiene la experiencia de haber vivido con el sujeto. Dentro de las anécdotas que hay en su diario, que afortunadamente se encontró intacto y no está editado, es como se conoció con Ted. Ella, de hecho, se había enamorado de él incluso antes de conocerlo en persona. Y cuando ella se fue a estudiar a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, leía mucho a este tipo que se llamaba Ted Hughes, que escribía maravillosamente, a ella le encantaba, ¿cachai? Entonces un día le invitaron a una fiesta y ahí encontró al mismísimo Ted y lo describe de la siguiente manera. Me he enamorado irremediablemente, lo cual solo puede acarrearme un gran dolor. He conocido al hombre más fuerte del mundo, es alumno de Cambridge, brillante poeta cuya obra estimaba antes de conocerlo, un Adán alto, desmañado, saludable, con voz de trueno, cantante, narrador de historias, león y trotamundos, un vagabundo que jamás se detendrá. O sea, Silvia ahí, a sus pies. Pero lo particular es que cuando se conocen, no es como que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estáis? Vamos a bailar o cuestión así, sino que Ted viene y la saca a bailar, están bailando y el buen trata de robarle los aros que llevaba. Y cuando el loco le está robando los aros, viene ella y lo muerde. Le muerde la cara, weón. Y el loco sale sangrando de ese lugar. Y ahí comenzó su maravillosa relación. A los 3 meses se casaron y yo no entiendo por qué, weón. I don't understand. I don't understand, bitch. Don't understand. Y desde ese momento la violencia comienza a ser un elemento erótico en la relación. Todos estos elementos, toda esa dulzura, toda esta clarividencia, están en un lugar sin ventanas, en el lugar más sombrío de la casa, que también es el corazón. Esto se podría pensar que se refiere a que su corazón en ese momento, a pesar de que tenía todo este conocimiento, no se sentía realmente bien. Habla de un corazón que quizás está un poco retraído, que está un poco enfermo. Efectivamente, al parecer en la casa había un cuarto donde ella nunca había podido entrar y donde nunca había podido respirar. Pero quizás esto también se pueda entender como que hasta ese momento nunca había podido enfrentarse a esas emociones, enfrentarse a la verdad respecto de Ted, enfrentarse al cariño que sentía por Ted, pero ahora lo estaba haciendo, ahora se encontraba ahí y encuentra un montón de cosas que no le gustan. Dentro de eso menciona la negra asnidad. Si ustedes buscan en el diccionario asnidad, lo más probable es que no le aparezca, pero todos entendemos a qué se refiere, que ella tiene una tosudez, falta de voluntad, desobediencia, que la llevó a estar ahí, o sea, a estar en esta relación. También menciona a la decadencia, al paso del tiempo. Ahora tiene 2 hijos, ella siempre quiso ser escritora, entonces como hay un montón de cosas que se van superponiendo y a la vez impidiendo que otras avancen. Y también habla de la posesión, o sea, en un principio ella siente que ella tiene estas cosas, por ejemplo esta tosudez, esta querer hacer su voluntad, con esta decadencia que la tiene encima, pero en realidad ella no las posee, sino que estas cosas las poseen a ella, pero no con una mala voluntad, sino que es como las consecuencias de haber elegido vivir como ella vivió. Solamente están ahí, le hacen daño, pero no siento que Silvia sienta que ella es realmente un culpable de las condiciones en las que ella se encuentra, o sea, aparte de Ted, obviamente, porque dice que estas cosas están ignorantes de haber aparecido ahí. Después seguimos más abajo y dice que hay que estar pendiente de las abejas. Esto es un dato importante porque nos lleva necesariamente a hablar de la relación de Silvia y su padre. Su padre murió cuando ella era muy pequeña, cuando tenía apenas 8 años, y ella de alguna forma culpó mucho a su madre de que su padre había muerto. Y igual, bueno, con su madre igual tenía una relación un poco compleja, ¿cachai? Pero la referencia al padre en este poema y a las abejas es importante porque su padre estudió entomología.
es decir, estudio de bichitos y cosas así, pero se especializó particularmente en las abejas. Entonces yo me hago la idea de que quizás en este párrafo, cuando menciona a la abeja, dice que quizás hay que recordar las enseñanzas del padre o la experiencia del padre, o asimilar la presencia del padre o lo que aprendió en la ausencia de su padre en su vida. Pero de alguna forma siente que esas enseñanzas, esas lecciones están un poco perdidas, porque dice, las abejas tan lentas que apenas las reconozco. Entonces hablamos de una persona a la que al parecer le cuesta encontrar refugio emocional en lo que aprendió. Después nos habla cómo estas abejas tratan de recuperar la miel que ella quitó para formar esos 6 tarros de miel, y tratan de recobrarla desde, ya no de las flores, sino que desde el azúcar que ella misma le proporciona. Entonces de alguna forma te dice que en realidad estas abejas en este momento no están viviendo de la naturaleza, sino que están viviendo de las reservas del amor, de las mentiras del amor, pero a pesar de que ella sabe que se trata de un sucedáneo del amor, de alguna forma esto le sirve para recuperar fuerza. Y así lo dicen los versos siguientes, cuando la sonrisa de la nieve es blanca y se extiende de adentro hacia afuera. Es decir, que a pesar de que ella sabe que eso que tiene no es suficientemente natural, es suficiente para mantenerla viva. También hace referencia aquí que se trata solamente de mujeres y que en realidad ya no necesita a los hombres. Y que las abejas, las que carrean sus muertos, las que comen la miel, son todas ellas y ya no hay ningún él. De hecho, ella dice que las mujeres, las abejas, en este caso, se desembarazan de los hombres y los trata como lerdos, ineptos y chabacanos patanes, lo cual yo me imagino que en la época debe haber sido muy ofensivo. Después dice que el invierno es para las mujeres porque es el momento de esperar, de sanar, de tomarse el tiempo que necesiten para volver a recuperar esa fuerza. Aún así, a pesar de que sabe que sus abejas están haciendo lo mejor que pueden y que hay algo en ella que se niega a morir, se pregunta al final del poema si sobrevivirá la colmena. Es decir, todavía está en una incertidumbre respecto de si su fuerza de voluntad, sus nuevos aprendizaje, si su dolor la va a poder dejar vivir, si la soledad y la presión que siente van a ser suficientes, si no va a morir en el intento. Y finalmente termina el poema diciendo: ¿a qué sabrán las rosas de Navidad? Cuando habla de las rosas de Navidad se refiere al eleboro negro, que bueno, hay toda una leyenda de por qué se llaman rosas de Navidad, porque una niña lloró en la nieve, porque no tenían ningún regalo para Jesús y Dios le hizo salir esta flor. Entonces, esa es la leyenda. Pero también esta planta se asociaba de manera como mística con una planta que ayudaba a curar las heridas, los dolores y la melancolía, entre otras cosas. Entonces, cuando ella se pregunta ¿a qué sabrán las rosas de Navidad?, al principio del poema nos dice que Silvia estaba recolectando los tarros de miel de las abejas, que en ese momento no comían flores, pero comían azúcar, pero comían flores, o sea, en algún momento lo van a volver a hacer. Entonces, cuando las abejas vayan saliendo, van a comer de estas flores, entonces Silvia va a sentirse bien, porque van a tomar como la esencia de la rosa de Navidad o el eleboro negro. Y termina definitivamente diciendo: las abejas ya están volando, ya saborean la primavera. O sea, Silvia no quería morir. Silvia tenía la esperanza de que todo mejorara en su vida para ella y para sus hijos. Lo curioso de este poema es que, como les decía, toda la vida y la poesía de Silvia es bastante trágica. Pero me llamó principalmente la atención este poema porque, como les mencionaba al principio, ella tiene una relación muy tormentosa con Ted Hughes. Ambos eran escritores, ambos eran talentosísimos. Ted se aprovechaba de su condición de hombre, básicamente. La engañó demasiadas veces. Tenía 3 amantes al mismo tiempo. Silvia se fue enterando de estas cosas. Y para ella también era un peso muy importante ser esposa. De hecho, hay uno de los poemas donde dice que ella está sentada a los pies de una higuera y en uno hay un fruto donde está Silvia, la escritora, Silvia, la profesora, y Silvia, la esposa. Y ella no sabe qué decidir. Y mientras se muere de hambre esperando o tratando de definir qué es lo que quiere ser. Entonces es una mujer muy atormentada por lo que le imponía su género. Y este poema en particular lo escribió sobre un manuscrito de Kant, que era un manuscrito de Ted. Y después, sobre la copia de este poema mecanografiada, escribió su último poema, el del final de su vida, que se llama Límite. Entonces, de alguna manera, ella trató de poner estos textos en armonía y diciendo que de alguna forma tienen una relación. No quiero que eso se transforme en un video para hablar sobre Ted, pero era bastante canalla el sujeto. Como dato curioso, o sea, freak, en realidad como dato gore, Silvia no es la única persona o la única pareja de Ted que se suicida, sino que también Asia Weiss, la amante, segunda amante, bueno, no está claro si es como la tercera, su tercera amante o su segunda, también termina suicidándose en las mismas condiciones. El suicidio de Silvia es bastante como conocido. Ocurre finalmente en el 63 y ocurre básicamente ella metiendo la cabeza en el horno y dándole al gas. Deja a sus hijos acostados, le deja el desayuno en la cama y ella finalmente muere así,
Su idea era que al otro día le encontrara la criada, que llegara a las 8 de la mañana, si sus hijos no tuvieran que verla, pero llegó una hora tarde, entonces todo igual como que se desmadró un poco. Tenía solamente 30 años, lo cual es lamentable porque hubiera sido genial poder seguir disfrutando un poco de su talento. Y al final, de alguna forma muy triste, igual termina renunciando a sus ansias de ser escritora. Y lo anterior me lleva a una reflexión de que quizás si a Silvia, como ahora, las mujeres entendiéramos que no tenemos que cumplir las expectativas de nadie, nuestra vida sería mucho más fácil y ciertamente sufriríamos menos. Tengo más cosas que decir sobre el suicidio de Silvia y las circunstancias que rodearon y por qué odiamos a Ted Hughes, pero creo que lo guardaré para el próximo video, cuando hablemos de Límite. Así que no olviden suscribirse, darle like, comentar, me gusta que comenten, me gusta leer sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Así que eso es todo.